Ayer Francisco del Cid, experto flamencólogo, autoridad donde las haya en este arte, firmaba ejemplares de su último libro, El flamenco contado a los niños. Hoy tenemos el honor de contar con su presencia. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, Francisco, llevamos unos días con la Feria del Libro y tal bastante movidos. Entiendo que ayer pues, fue un momento muy especial porque siempre es mágico ese encuentro directo con el lector, ¿no? Sí, ayer pasé un día extraordinariamente feliz dentro de lo que cabe, ¿no? Porque acudieron mucha gente a que le firmara el libro. Yo me muevo en muchos círculos y lógicamente pues aquello tuvo una respuesta que me dio alegría, ¿no? Porque incluso se acabaron los libros, tuvieron que recurrir rápidamente a ir al almacén para reclutar más. No hay mejor cosa que esta, ¿no? Yo creo. Yo en primera experiencia, yo he escrito otras cosas, ¿no? Pero vamos, sí. en este aspecto pues no. Y la verdad es que la respuesta ha sido extraordinariamente buena y además el libro se está vendiendo bastante bien, ¿no? Según me han comunicado, ¿no? No solamente ya en la misma editorial que lo ha publicado, sino en otros stands, ¿no? Bueno, Francisco, llevas toda una vida dedicado al flamenco en sus diferentes esferas a nivel no solo cordobés, andaluz, sino también estatal. Y bueno, tu nombre es un referente en este sentido, además de ser crítico del diario Córdoba. Bueno, has participado de nada menos que del concurso nacional de arte flamenco. Estás implicado en todos los saraos, como se suele decir, vinculados a esta disciplina, a este arte. ¿Cuándo nace esa alianza tan profunda? Porque toda tu vida, todo lo que te rodea, está dedicado o relacionado con el flamenco. Hombre, en primer lugar sí, por supuesto, el flamenco ocupa una parte importantísima dentro de mi vida. Y yo al principio, hace ya, cuando tenía 12 o 13 años, pues por una serie de casuísticas, ¿no? Que entre ellas por el vecino mío que tocaba la guitarra, un ambiente propicio para el flamenco, había en la casa de mi amigo, pues el padre era un cantador aficionado, después ya estuve en una empresa trabajando donde yo tenía acceso también a los espectáculos flamencos gratuitamente y entonces empezó a fomentar, empezó a incrementarse la afición en mí y la verdad es que hasta ahora, ¿no? Yo he considerado que el flamenco es un sentimiento extraordinariamente positivo para los andaluces y en eso estoy, ¿no? En eso estoy, colaboro dentro de mis posibilidades donde me llaman, como en el caso de este libro, ¿no? Bueno, quería precisamente que nos hablaras de él, de este flamenco contado a los niños. ¿Qué, digamos, inicio o qué germen tiene? ¿Por qué nace? Pues eso tiene el germen porque el Punto Reclamo, la editorial El Páramo, me lo propuso hace año y medio aproximadamente, porque indudablemente la biografía del flamenco es enormemente amplia, pero claro, no se había tocado el tema para que tuvieran acceso a los niños, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante, como consecuencia de que, hombre, además de que esto está contemplado en el Estatuto Andaluz como un patrimonio nuestro y además de que la consideración de patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, yo creo que en este campo pues es necesario de que se hubiera hecho un libro de estas características, no exhaustivo, porque no puede ser de esa forma, porque claro, para un chiquillo de 7 o 8 años hasta 13 o 14, pues tampoco tenía que ser excesivamente amplio, ¿no? Ya tendría, como ya se dice en el libro, si se entusiasman con el libro y se entusiasman con el flamenco, lógicamente ya hay más posibilidades de acudir a otras informaciones, a otras discografías, a libros y demás, ¿no? Entonces, claro, la pretensión de la editorial ha sido llenar ese hueco, llenar ese vacío, como consecuencia de que no había nada escrito al respecto, ¿no? Entonces, parece ser que de momento está teniendo aceptación, a ver si prosigue. Hombre, parece ser la fórmula adecuada, que desde pequeños aprendamos a familiarizarnos y en el futuro seamos, si no bailadores o cantadores, sí expertos o espectadores críticos, ¿no? Que es lo que se demanda. Y sobre todo eso, que consideremos que el flamenco es un patrimonio netamente andaluz y tenemos que fomentarlo, incluso en otros sitios, en el extranjero incluso, se está valorando el flamenco con más intensidad que aquí, ¿no? Aquí indudablemente hay un apoyo institucional por parte de la Junta de Andalucía, con la Agencia Andaluza de Desarrollo para el Flamenco, aquí la Diputación, el Ayuntamiento, con la Noche Blanca, con el festival, con el concurso nacional y demás. Pero eso, independientemente de eso, queremos que el libro este sirva para que los chiquillos en los colegios, en el instituto y demás, pues se les despierte la curiosidad por saber de esta música que tiene un
carácter internacional, ya está considerada como una de las mejores músicas del mundo, ¿no? De hecho, hace poquito estaba con nosotros Clara Gutiérrez y nos contaba su experiencia en Japón y bueno, ella decía que le había sorprendido muchísimo, ¿no? La cercanía y realmente el conocimiento tan exhaustivo que tienen allí de nuestra cultura a través de esta pasión por el flamenco. En Japón consideran al flamenco como una especie de religión. Sí, sí. Hace cuestión, cuando desgraciadamente sucedió lo del terremoto, ¿no? Sí. Pues hubo un festival aquí en la Cerquía, donde vinieron gente importante de Japón y además otros artistas de aquí de Andalucía, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió tremendamente un bailarín japonés de la escuela de teatro, ¿no?, de Japón, que había hecho una especie de simbiosis entre lo que era el baile flamenco. Él se inspiraba mucho en Antonio Gades y la dramaturgia que lleva implícito el teatro, ¿no? Y aquello me sorprendió tremendamente y yo pensé que tal vez ese hilo conductor entre estas dos cosas es lo que apasiona tanto al japonés, ¿no? El Japón considera al flamenco como de lo más excelso musicalmente que pueda existir, ¿no? Es un orgullo para nosotros porque aquí viene mucha gente y al Bienal de Sevilla, al concurso, gente de allí de Japón que, ya digo, que tienen una consideración extremadamente elevada del flamenco, ¿no? Hemos hablado de esa educación importante desde la infancia. ¿Cómo crees que está gestionando el Instituto Andaluz de Flamenco ese programa de inclusión del flamenco en las aulas? Porque de alguna manera viene muy a pelo de lo que tú mismo has escrito, ¿no? Yo creo que sí, que el Instituto está haciendo una buena labor, que está sembrando ahora, que yo creo que eso va a fructificar en que los chiquillos se entusiasmen con esto. Si este libro aporta algo, ¿no?, un granito de arena, pues oye, estupendo, ¿no? Pero ya el Instituto Andaluz está trabajando sobre ello de una forma seria, ¿eh? Y yo creo que dará sus frutos poco a poco. Todo lo que sea, no sé, añadir algo a ese esfuerzo que están haciendo las instituciones me parece bien. Yo con este libro y la editorial lo que pretende también es poner, ya como he dicho antes, nuestro granito de arena para que así sea, ¿no? Bueno, en una entrevista de 2008, por analizar un poquito el panorama actual, decías que, bueno, que Córdoba pues era tremendamente rica en sentimiento, que había muchísima calidad, pero que quizá no teníamos históricamente gran repertorio de palos o de estilos. ¿Tú crees que en este sentido se está evolucionando? Bueno, los estilos son los que son, ¿no? Los estilos... Los palos son los que son y entonces aquí lo que ha habido unos grandísimos intérpretes, ¿no?, que han recreado, que han hecho unas recreaciones extraordinarias de esos estilos y entonces, pero claro, se sabe que muchos cantes, aunque eso es una cosa muy indefinida, pero han nacido en otros sitios, en Jerez, en Andalucía, en parte de Andalucía, la Baja y demás, ¿no? Entonces aquí en Córdoba, y en Córdoba capital, ha habido, ya te digo, hombre, están los cantes de Lucena, puede ser la Serrana, la Soleá de Córdoba, la Alegría de Córdoba, pero claro, eso viene a ser como una especie de recreación de lo que ya existía, ¿no? Sí. Pero con todo y con eso, Córdoba puede presumir de tener unos grandísimos intérpretes, unos grandísimos artistas, y la prueba la tenemos en el Gran Fosforito, el Llavedero del Cante, ganador absoluto del concurso del año 56, tenemos a Luis de Córdoba, tenemos al Pele, tenemos a bailadoras como Blanca del Rey, Inmaculada Aguilar, como fue Concha Calero, como fue tantísimas, que se me olvidarán algunas, ¿no? Guitarristas, pues tenemos al guitarrista del siglo XXI, que es Vicente Amigo, y después en el tema de la guitarra, pues Córdoba, siempre lo he dicho, que es el centro neurálgico de la guitarra joven flamenca, ¿no? Aquí hay un referente extraordinario, claro. Y Córdoba tiene ahora mismo un vivero extraordinariamente rico en cuanto a artistas jóvenes se refieren, ¿no? Que suena mucho Córdoba en el ámbito flamenco, ¿eh? Esto es tremendamente importante. Se ha suscitado en la última época en torno al flamenco ese debate, no digamos polémica, sobre si el flamenco no debería volver a los tablaos, si no se ha alejado un poco de ellos, pues a través de los nuevos artistas que se promocionan por las redes sociales y tal, teniendo en cuenta que además el flamenco aficionado en Córdoba pues ha realizado una aportación extraordinaria, ¿no? Hombre, hablando de los tablaos cumplen y han cumplido, sobre todo en los tiempos del año 60 y 70, incluso en la década, a mediados de la década de los 50, ha cumplido una misión importantísima y todavía sigue, ¿no? El tablao es una escuela, que además creo que aquí decimos algo en el libro, una escuela extraordinaria porque ahí
es como una especie de bachillerato para artistas que empiezan, ¿no? Lo que ocurre es que en los tablaos, cuando el flamenco empezó ya a destacar en los años 50 y 60 con motivo del concurso, con motivo de la discografía de Pavot, del gran libro de Anselmo González Climen de flamencología, pues entonces los artistas consagrados en aquel tiempo, no sé, pues tenían que acudir a los tablaos, ¿eh? El desarrollo del flamenco, pues lógicamente esos artistas que tenían ya un nombre, como por ejemplo el mencionado Fosforito, que actuaba en tablao, ¿no? Pues ya empezaron a destacar por sí solos y claro, pues ya el tablao se ha quedado, por supuesto con grandes artistas también, pero los que tienen reconocimiento pues no acuden al tablao, lógicamente tienen otros escenarios donde desarrollar su arte, ¿no? Pero el tablao ha sido y sigue siendo, desde mi punto de vista, un lugar muy importante para aprender flamenco y para desarrollarse como artista, tanto en el cante como en el baile como en la guitarra. Bueno, Córdoba es una tierra que se siente, pues, tiene ese sentir, ¿verdad?, de capital de flamenco. Lo que te pregunto es si esto lo exporta, porque realmente los cordobeses miramos a esas nubes de Ciriab o al quejido desgarrado de Agfa de Bagdad, y yo creo que nos reconocemos de alguna manera como identitarios y depositarios de esa tradición, pero ¿lo sabemos vender, Francisco? Hombre, individualmente hay una serie de artistas que están triunfando en el mundo, como he dicho antes Vicente Amigo, como por ejemplo puede ser el Pele, o puede ser por ejemplo en el baile cualquiera, Daniel Navarro, pero claro, de forma individual, ¿no? Después hay también compañías, hay gente, hay grupos extraordinariamente como el que yo tuve ocasión de ver ayer, No Solo Danza, de Nuria Leiva, que me encantó. Después, anteriormente he visto lo de Rosa, Metal y Ceniza de Olga Pericet, que me encantó también, ¿no? Entonces, individualmente hay unos talentos extraordinarios. Ellos mismos se venden en el extranjero casi mejor que aquí en su tierra, ¿no? Y tanto así que Olga Pericet, por poner el ejemplo más cercano, ha triunfado en Nueva York, está triunfando en muchos sitios, ¿no? Y la verdad es que, hombre, ellos están considerados ahora como una de las grandes figuras que pueden ser del flamenco en un futuro, ¿no? Y yo creo que sí, hombre, que aquí lo que le hace falta a Córdoba, que es un defecto secular nuestro, que muchas veces no sabemos vender lo nuestro, ¿no? Y entre ellos, pues, tal vez el flamenco sea una cosa de esas. Bueno, hace unos días se presentaba en versión online ese libro blanco del flamenco, que es un proyecto muy ambicioso. ¿Qué consideras, qué repercusión puede tener en ese sentido? Hombre, todo lo que sea iniciativa de este tipo como el libro blanco, yo creo que, hombre, ahora eso está como en embrión, ¿no? Pero yo creo que eso, si se trata con mimo, con delicadeza, yo creo que eso puede tener una repercusión muy positiva en el ámbito del flamenco. Todo lo que se haga, como ya he dicho, como la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, como la Cátedra de Flamencología, a la cual yo tengo el honor de asistir, que la dirige Luis de Córdoba, todas esas cosas van despertando afición al flamenco y yo creo que todo eso es positivo, ¿no? A la larga. Entonces podríamos decir que está en un estado de salud óptimo, ¿no? Óptimo. Lo que ocurre es que la crisis, pues claro, lógicamente aquí en Córdoba hay unos chicos y chicas que son extraordinariamente talentosos, tienen tanto en las tres vertientes, como en el cante, como en la guitarra, como en el baile, que tienen un espíritu de sacrificio tremendo, que son horas y horas de ensayo diario, y después no tienen la compensación a ese trabajo. ¿Por qué? Porque los recortes que ocurren con esto, pues lo primero que hacen es, desgraciadamente, empezar a meter las tijeras en la cultura, y eso pues lógicamente afecta también a estos chicos que ya digo que han decidido ser profesionales, que ya vuelvo a repetir que tienen un talento extraordinario, como el otro día en la Peña Flamenca de Córdoba hubo una audición de guitarristas del Conservatorio de Córdoba, que nos quedamos, eran 20 guitarristas, alumnos, que nos quedamos totalmente sorprendidos del nivel y de la categoría musical que tenían y que tienen, y sobre todo eso, creaciones propias, una interpretación muy cuidada, y con la tutela de sus profesores, como Paco Serrano, como Gabriel Espósito, Juan Antonio Espósito, Manuel Cera, todos. Y la verdad es que aquello nos dio a todos una impresión de que aquí en Córdoba se está tratando el flamenco de una forma muy seria y responsable, que no tenga la compensación que todos esperan. Eso ya creo que, en fin,
el tiempo ya pues creo que las pondrá las cosas en su sitio y estos chicos tendrán su recompensa como natural. Y con todo, desde el gobierno municipal, de hecho hace poco en una entrevista escuchábamos al concejal de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, que había que trabajar mucho a pesar de la crisis, que ya veríamos cómo se hacía, pero que era una tarea inmediata, urgente, poner en valor espacios como el Centro de Flamenco Fosforito o la propia Posada del Potro, ¿no? Claro, eso ya lleva tiempo, el anterior gobierno también lo puso en marcha, por las circunstancias que yo ignoro, pues eso no se ha llegado a abrir todavía y parece ser que el gobierno municipal de ahora pues tiene interés en ponerlo en marcha. Yo creo que es va a ser un referente extraordinario, hombre, sobre todo la gran figura de Fosforito, que tiene por lo visto ahí una serie de galardones y de trofeos y de reconocimientos, que ese sería el lugar ideal para albergarlo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser una realidad, según ha dicho el concejal de Cultura, que va a ser una realidad antes de que finalice el año. Y eso es bueno para Córdoba. Sí reclamaba la directora del Instituto Andaluz de Flamenco que por parte del movimiento, de los colectivos, de las personas que os vinculáis, que aportáis de una forma u otra a este mundo, que falta más asociacionismo, que era a lo mejor la asignatura pendiente por parte del movimiento flamenco. ¿Tú qué piensas de esto? Pues sí, lo que hoy el asociacionismo se radica en las peñas, El movimiento peñístico es una cosa importante en Córdoba, hay 4 o 5 peñas muy importantes que tienen una actividad que ya roza el romanticismo, porque las disponibilidades económicas son escasas en todos los sentidos, pero la verdad es que están ahí, como la Peña Flamenca de Córdoba, como el Rincón del Cante, como la Peña Fosforito, el Rincón Flamenco, y de aquí y después en la provincia hay muchas, como Manolo Caracol en Montalbán, como la Peña Elmira Brava, la Peña La Bulería, una serie de peñas, ¿no? Y entonces ese asociacionismo son pequeñas minorías, pero que trabajan para su propia peña, ¿no? Aquí el problema, al andaluz, es que muchas veces pues no nos asociamos para defender una cosa que es un patrimonio de todos, ¿no? Pero claro, eso forma parte de nuestra forma de ser, entonces claro, pero vamos, que en ese aspecto las peñas son las que ahora mismo están en esa brecha, ¿no? Bueno, estamos en una época proclive, bueno, muchísimas actividades, pero en concreto yo creo que el flamenco tiene un especial papel. ¿Crees que el Mayo cordobés está lo suficientemente bien representado por este arte? ¿O debería haber más movimiento en esta época? Hombre, yo creo que el Mayo cordobés es un mes de oportunidades para mostrar los nuevos talentos del flamenco, ¿no? Y de hecho, el Mayo cordobés siempre ha sido muy intenso en actividades flamencas. El Festival de los Patios es una cosa que está ya escrita en la historia del flamenco de aquí recientemente, de Córdoba, ¿no? Y yo creo que este año, pues con el programa que yo acabo de ver, también está en esa línea. Pero claro, nosotros no nos podemos decir exclusivamente a lo que es el Mayo cordobés, ¿no? Es que el flamenco tiene que tener una frecuencia todo el año, ¿no? Claro. No, y de hecho no con esa intensidad, pero también la saturación no es positiva. Ya estamos pensando en el Festival de la Guitarra, ¿no? Que es un hito, pero a nivel internacional. Sí. El Festival de la Guitarra, que se ha convertido en el festival más importante del mundo, su especialidad. Yo siempre lo digo, yo tuve la ocasión de estar en la primera edición, cuando lo llevaba Paco Peña. Aquí han venido y siguen viniendo los mejores artistas de la guitarra, no solo flamenca, sino de la música clásica, del jazz, del rock y demás. Y esto es un referente, eso me consta. Yo he salido alguna vez que otra al extranjero y resulta que el Festival de la Guitarra suena como una de las cosas más importantes que hay en el mundo guitarrístico. Bueno, pues Francisco, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero no me gustaría pues dejar de pedirte que cerráramos la entrevista con algo de ese flamenco contado a los niños. No sé si nos quieres contar algo más, si nos quieres leer alguna cosita, algún fragmentito de este libro magnífico, que es una grandísima aportación, porque el nivel pedagógico hemos dicho que es muy importante y que sigue siendo pues nuestro caballo de batalla, ¿no? Bueno, yo voy a leer aquí como una especie de epílogo, que es donde, en cierto modo, pues resume lo que es el libro, ¿no? Y pongo aquí: el flamenco es una expresión única basada en 3 pilares: el cante, la guitarra y el baile, que ha merecido la atención de público, escritores, artistas e intelectuales de todo el mundo. Es una música viva y cargada de sentimientos. El lector se encontrará con un libro lleno de ilustraciones a todo color que presenta una lectura amena y de fácil comprensión, sin perder la seriedad que sigue el tratamiento de este arte. Nuestro deseo es que sirva para despertar la afición de los más jóvenes, estimule su curiosidad y abra nuevos horizontes en la defensa y divulgación del flamenco,
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Yo creo que aquí viene bien reflejado, ¿no?, lo que es la pretensión de el breve libro, que ya he dicho antes que no pretende tampoco cubrir nada, sino simplemente despertar, como hemos dicho antes, la curiosidad en el chico, en el joven, incluso en aquella gente, en aquellas personas que por las circunstancias que sean no se han podido acercar al flamenco. Efectivamente, eso te iba a comentar, que no solo para los más pequeños, sino para aquellos profanos en la materia que digan, yo quiero interesarme y quiero conocer pues las pautas básicas, por dónde empiezo, es un buen punto de partida. Esa es la doble motivación del libro, ¿no? Para los chicos, por supuesto, pero para aquellas muchísimas personas que además que acuden a las peñas, que no tienen mucha idea del flamenco, este libro le puede servir para introducirse en los 3 pilares del flamenco, del cante, el baile y la guitarra, de una forma básica, y después, con la curiosidad que lleva implícito cada cual, pues desarrollar eso y ya está. Claro que sí, para disfrutar más intensamente, que el conocimiento siempre es una herramienta fundamental, y hablar con propiedad también, ¿verdad? Porque claro, existe todo un argot, toda una jerga muy concreta que para el que no está introducido en este mundo, pues resulta totalmente aquí ajena. En cierto modo da un poco las pautas, hay un glosario, se define, también se hace una relación de los artistas más emblemáticos que ha habido en el flamenco, no están todos ni muchísimo menos, ni esa es la pretensión, pero en fin, porque si no todo sería interminable, y esa es lo que ha inspirado el libro, ¿no?, la edición del libro. Estamos muy contentos y esperamos que, en fin, que a ver si esto tiene la difusión que queremos. Pues que siga así, que por lo pronto va estupendamente, y Francisco, te damos las gracias porque nos hayas acompañado y por supuesto te emplazamos para una próxima visita cuando puedas y tengas tiempo para que nos sigas ilustrando con ese vastísimo conocimiento sobre el flamenco que tienes. Muchas gracias a vosotros, y ya si el libro se desarrolla sus ventas como esperamos, hay previsto hacer una segunda edición y ya, si queréis, estaremos aquí para explicarla. Entonces te invitaremos seguro, estaremos deseando que nos acompañes. Muy bien, muchas gracias.